Buenos días. Qué bueno verlos. Me alegra mucho de verdad verlos, encontrarnos acá. Para mí es un motivo de mucha alegría poder ver que nosotros permanecemos fieles a Dios a pesar de todas las luchas, ¿cierto que sí? Muchas luchas en el camino, muchos problemas, pero aquí estamos como una muestra de que Dios es fiel para acompañarnos y para darnos la mano en el camino. ¿Amén? Amén. Entonces hoy vamos a gozarnos en la palabra, vamos a recibir esta palabra con alegría, así como cantamos, así como le damos a Dios, también debemos recibir lo que Él nos da con alegría. Este salmo, hay una canción que nosotros cantamos, habla acerca de la palabra, ¿no? Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y esa es la actitud que debemos tener. Nosotros hemos venido haciendo un estudio consecutivo acerca del fruto del Espíritu, ¿no? Estudiando cada una de estas características. Ya hemos hablado del amor, hemos hablado de la paz, hemos hablado del gozo, hemos hablado de la humildad, que fue el último tema que tocamos. ¿Recuerdan ustedes? La humildad, ¿no? Qué interesante es saber lo importante que es la humildad. Entonces, hoy quiero hacer un paréntesis, no vamos a tocar uno de estas características. Quiero hacer un paréntesis, ¿por qué? Porque todos estos días Dios nos ha estado desafiando y nos ha estado retando. Yo lo he tomado como un reto personal y es a que nos parezcamos a Él. ¿Cuántos recuerdan eso? Debemos parecernos a Cristo. Vamos a mirar 1 Juan 2:6, uno de los tantos versículos en la Biblia que nos desafían a parecernos a Cristo, a ser como fue Él. Y dice, los que dicen que viven en Dios, ¿cómo dice? Ahora vamos a repetirlo todos juntos, todos conmigo. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Qué le parece este reto? ¿Pequeño? No es un reto pequeño. Es uno de los retos más duros y más difíciles a los que nos enfrentamos como cristianos. Deben vivir como Jesús vivió. Ahora, la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿qué tanto nos estamos pareciendo a Cristo en nuestra manera de vivir? ¿Qué tanto? Ahora, para poder saber si me parezco o no, tengo que conocerlo, obviamente, porque si no lo conozco, entonces ¿cómo sé si me estoy pareciendo a Él? Pero la palabra de Dios es amplia en el concepto de quién es Dios. Todos sabemos que Cristo está puesto como nuestro modelo de vida a seguir. Y los que no lo saben deben saberlo. Vivan como yo viví. Acabamos de leer otro texto, dice, amen a los demás como yo los he amado a ustedes. Y también dice, sean humildes, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. El asunto es que no muchas personas tienen como proyecto de vida parecerse a Cristo. Ahora, le pregunto, ¿usted tiene como proyecto de vida parecerse a Cristo? No muchos tienen ese proyecto de vida. Es más, para muchos es imposible parecerse a Cristo. Ojalá que no sea uno de los que piense así. No, es que parecernos a Cristo, no, es como. Él era Dios, Él era el Hijo de Dios. Entonces yo quiero decirles esta mañana que no solamente es posible, sino que es un llamado y es un mandamiento. Y es, óigame bien lo que le voy a decir, es la única manera de que nosotros seamos verdaderos cristianos. Es la única manera. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo darle testimonio al mundo que soy cristiano? ¿Cómo? Pareciéndome a Cristo. No hay otra manera. Nosotros llevamos su ADN de alguna manera, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos identifica con Él. Entonces hoy quiero mirar, de pronto el propósito es erradicar ese concepto equivocado de la mente de las personas que dicen no es posible que una persona viva como vivió Cristo. Quiero que este concepto desaparezca de nuestras vidas, porque si ese concepto errado mantiene ahí, usted nunca lo va a intentar. Hermano, yo lo invito a que lo intente. Créame, es el proyecto más precioso, más ambicioso y más honorable que una persona puede hacer en su vida. Entonces,
vamos a mirar cómo fue el proceso de Jesús para poder ser Jesús, ¿no? Y vamos a comenzar leyendo Juan 1, 1 y 1, 14. Juan 1, 1 y 1, 14. Y aquí vamos a ver cómo fue que Jesús obtuvo la parte humana. Dice en el principio la palabra, o sea, la palabra se refiere a Cristo, ¿no? O en la versión Reina Valera dice el verbo ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el versículo 14 se refiere a la misma persona, al mismo ser. Dice, entonces la palabra, o sea, Cristo, se hizo, ¿qué dice? Hombre. Y vino a vivir entre nosotros. Oiga bien eso, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria. Eso lo dice Juan, uno de los discípulos que vio a Jesús en carne propia. Es más, hasta se recostó en el pecho de Jesús. Dice, hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Miren, nosotros tenemos que entender una cosa. Jesús, ¿no?, es Dios, pero tomó forma humana. Él vivió como humano. Y eso deja claro que nosotros, como humanos, también podemos vivir como vivió Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Él tomó forma humana. Hebreos 2:14. Nosotros manejamos mucho la Biblia, ¿no? Porque pues es eso lo que estamos haciendo, estudiando la Biblia. Y esto ha servido para que las personas aprendan a agilizar la búsqueda de los textos bíblicos. Hebreos 2:14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, o sea, nosotros, hechos de carne y sangre, el Hijo, o sea, Cristo, que dice, también se hizo, ¿qué? Carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¡Qué texto tan poderoso, mis amados! Este es un texto con demasiada bendición para nuestras vidas. ¿Qué nos está diciendo ahí? Jesús, como Dios, no podía venir a morir y a desentronar al diablo que tenía el imperio de la muerte. No podía. Tenía que hacerse, ¿qué? Hombre. Tenía que hacerse hombre. Y eso es lo que dice aquí el texto. Y como hombre tenía que morir y libertarnos a nosotros de la esclavitud, del poder de la muerte. Yo anoche les decía a la iglesia, un cristiano verdadero no le debe tener temor a la muerte. No le debe tener temor a la muerte. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Mejor ni digamos nada. Pero no deberíamos tenerle temor a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la muerte no existe para los hijos de Dios. O sea, para los hijos de Dios existe un paso, ¿no es cierto?, a otro nivel, a otro estado de vida, pero no existe la muerte, porque siempre la muerte está relacionada con el final, ¿no es cierto? Desaparece este cuerpo, como dice la Biblia, este cuerpo se va desgastando, pero al mismo tiempo se va, ¿qué?, renovando un nuevo cuerpo celestial que va a heredar la vida eterna. Así que, hermanos, no hay que tenerle miedo a la muerte, ¿sí? El apóstol Pablo, a mí me encanta el apóstol Pablo que dice, yo quisiera estar con el Señor, ¿no? Él estaba vivo, estaba joven, tenía un ministerio. Yo quisiera estar con el Señor porque sé que estar con Él es mucho mejor que estar aquí. Pero decía, bueno, pero también me quiero quedar aquí, pero no porque quiera vivir aquí, sino porque aquí soy necesario para que otros conozcan del amor de Dios. Pero una persona que ha entendido, hermano, el regalo que Dios nos da de la vida eterna, hermano, de verdad, que debería arreglar las maletas rápido y Señor, venga, llévenme, ¿sí? Este mundo aquí se está convirtiendo en algo muy difícil de enfrentar. Ustedes lo saben, ¿cierto? Cada día se estrecha más la situación. Menos mal que hay una promesa, y es que el Señor vendrá por nosotros. Lo estábamos cantando ahora, ¿verdad? Cristo viene, ¿no es cierto? Cristo viene. Y la canción dice, bueno, saltemos, gritemos, alegrémonos, porque Cristo viene. Viene ya. No, eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. ¿Cómo se hizo hombre Jesús? ¿Cómo se hizo hombre? ¿Cuál fue el proceso de Dios
para hacerse hombre? Bueno, es algo muy conocido, pero quiero que lo miremos. Lucas 1:35. Ustedes conocen cuál fue la historia de la concepción de Jesús. Ya conocemos la historia muy conocida, pero igual es necesario que lo miremos. El ángel le contestó. Estamos hablando del momento en que el ángel visitó a María para decirle que ella iba a ser la madre de Jesús. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Miremos el texto anterior, el 34. Dice el 34: ¿pero cómo podrá suceder esto?, preguntó María cuando le dijeron que iba a ser la madre de Jesús. ¿Cómo podrá ser esto?, le preguntó María. Perdón, el 34. Estamos leyendo el 34. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. ¿Soy qué? Virgen. En otras palabras, yo no he estado con ningún hombre. Y ahí es donde el ángel le responde: el ser que van a ser no va a ser el producto del hombre, ¿no?, de la relación con un hombre. Va a ser por el milagro del Espíritu Santo, puesto por el Espíritu Santo. Para Dios hacerse hombre necesitó el vientre de una mujer llamada María. Pero Jesús no fue engendrado por hombre como sucede con el resto de los seres humanos. La concepción fue hecha por un milagro de Dios a través del Espíritu Santo. Ahí está escrito, tenemos que verlo. Entonces, ese ser empieza a crecer dentro de María, y ese ser iba a ser parte humano y parte divino. Ahí quiero que entendamos esta parte, ¿no? El ser que iban a ser, que era Jesús, iba a ser parte humano y parte divino. La parte humana la adquiría ¿de quién? De María. Pero la parte divina la adquiría ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella no había tenido relaciones con ningún hombre. Ahora, María entonces, aquí quiero aclarar una cosa, de pronto para algunos puede ser algo nuevo. Miren, nosotros escuchamos una enseñanza, es más, la mayoría de nosotros venimos de una enseñanza de la iglesia tradicional que dice que María es la madre de Dios, ¿sí? Y hoy en día se debate fuertemente ese concepto, ¿no? Y para la iglesia tradicional es una ofensa que alguien diga que María no es la madre de Dios. Es una ofensa. Y dice: bueno, ¿y ustedes por qué no quieren a María? ¿Por qué odian a María? Eso no es verdad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? María fue la madre de la parte humana de Jesús. Tenemos que entender eso. Ella aportó la parte humana de Jesús, pero no la parte divina. Entonces Jesús es Dios porque es divino. Y una divinidad, o Dios en este caso, no tiene ni principio ni tiene fin. Entonces María no podía ser la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, Jesús como Dios, ya existía antes que María. ¿Sí me hago entender? Ya existía antes que María. Entonces, ¿qué hace Dios? Simplemente toma prestado el vientre de María y de ella adquiere la naturaleza humana para poder vivir 33 años como ser humano. Pero después de que Jesús muere y resucita, ya no tiene ninguna relación con María, en el sentido físico, ya no tiene relación. Entonces María es la madre de Jesús desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte y de su resurrección. Cuando Él ya resucita, Él ya no resucita como hombre, Él resucita como ¿qué? Como Dios, como un ser divino. Entonces no estamos nosotros diciendo ningún disparate. O sea, hay que hacer esta aclaración. Muy bien. Vamos a mirar que Jesús como hombre fue débil. ¿Cuántos creen que Jesús fue débil? Sí, fue débil, ¿sí o no? ¿Jesús fue débil? Claro que fue débil. El problema es que, aunque fue débil, nunca cayó. Nunca cayó. Y esto quiero que lo entendamos muy bien nosotros. Romanos 8:3, vamos a leer Romanos 8:3. Dice Romanos 8:3: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil.
¿Qué es lo débil? ¿Qué es lo que nos hace débiles a nosotros? La naturaleza pecaminosa que produce el pecado. Entonces, así que Dios hizo que la ley, hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos. ¿Cómo era ese cuerpo? Un cuerpo de pecadores. Vaya poniéndole cuidado a esto. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Y la otra versión dice que Él vino en un cuerpo débil como el cuerpo de nosotros. ¿Eso qué significa? Eso significa que Él vivió todo lo que un ser humano vive. Mire, Él se cansó, Él necesitó comer, necesitó dormir, Él se angustió también, como se angustian los seres humanos, ¿sí? Ahora, es tan importante esto. Y Hebreos 2, 17 y 18 dice algo muy bonito, muy bonito. Agárrese de esto, aprópiese de esto, porque esto le va a servir mucho para su vida cristiana. Dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a ¿quiénes? A nosotros los seres humanos. Oiga bien, en todo sentido. Así que lo que usted siente, Él también lo sintió. Lo que usted vive, Él también lo vivió. ¿Para qué? Dice, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados de todo el pueblo. Mire, hermano, Jesús se hizo hombre para poder saber lo que los hombres sienten, lo que los hombres y las mujeres viven. Porque si Jesús no hubiera experimentado en su propio cuerpo la debilidad, la angustia, el miedo, el hambre, el frío, nunca hubiera podido entendernos cuando nos presentáramos delante de Él. Si estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Él es misericordioso con nosotros? ¿Por qué nos sigue tolerando a pesar de que le fallamos tanto? ¿Por qué? Porque Él vivió la situación que nosotros estamos viviendo. Hermano, y es tan importante entender esto. Mucha gente, mis amados, vive decepcionada. Y mucho cristiano frustrado en la vida. Mucho cristiano frustrado en la vida. ¿Por qué? Porque sienten, hermano, que aún no son perfectos. Y muchos se desaniman y se apartan. No, yo no sirvo para esto. La vida cristiana no es para mí. Hermano, no podemos desanimarnos. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante, creyéndole a Dios y aún llevando delante de Él nuestras debilidades. ¿Qué tal que Él no hubiera sido humano? ¿Qué sería de nosotros? ¿Nos entendería? No podría entendernos. Entonces, hermano, Él entiende nuestras debilidades porque Él las vivió. Él fue tentado en todo, pero hay una cosa interesante que usted debe saber, y es que Él nunca pecó. Eso sí cambia las cosas, ¿verdad? Vamos a mirar Hebreos 4:15. Eso cambia las cosas. A pesar de que fue como yo, Él nunca pecó. Nunca pecó. Yo sigo pecando. Todos seguimos pecando. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Qué bueno eso. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, ¿qué dice? Él nunca pecó. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué si Él fue un ser humano como nosotros, que fue seducido o intentar, las pruebas, los deseos intentaron seducirlo, ¿por qué no pecó? ¿Usted se ha hecho una pregunta? ¿Por qué no pecó? Muchos decían, no, es que Él era Dios. Él no podía pecar porque era Dios. No se le olvide que Él era un ser humano como nosotros. Lo está diciendo las Escrituras. Entonces, esa pregunta tiene una respuesta interesante. Mire, si era humano, lo lógico era que pecara. ¿Por qué? Porque el pecado está adherido a la naturaleza
del ser humano. Pero hay una verdad que necesitamos conocer, y es que él nunca pecó, porque desde su nacimiento él tenía al Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo fue quien lo mantuvo lejos del pecado en todo momento. Sí estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Algo tiene que haber sucedido en su vida. Recuerda, él fue engendrado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vivió con él y continuó con él hasta el día en que él dejó de ser humano. Y esa fuerza del Espíritu fue la que lo mantuvo lejos del pecado. Ahora, los cristianos, desde el momento en que nos convertimos a Cristo, no deberíamos pecar. ¿Qué dicen ustedes? No deberíamos pecar. Pero seguimos pecando, ¿no es cierto? Es que esas personas que siguen pecando es porque nunca se convirtieron a Cristo. Esas personas que siguen pecando es porque su conversión fue falsa. No. Puede que la conversión haya sido real. Hermano, solamente que hace falta algo, y es permitirle al Espíritu Santo que controle nuestras vidas, porque es el único que nos puede mantener lejos de la práctica del pecado. Recuerden lo que dice Romanos, que los que practican el pecado, y Gálatas también, no heredarán, ¿qué dice? El reino de Dios. Hermano, yo creo que nosotros tenemos que tener claro una cosa, y es que sí podemos vivir libres del pecado. Sí podemos vivir libres del pecado y parecernos a Jesús, que nunca pecó. Ahora, bueno, nosotros ya pecamos, ¿cierto? Ya la embarramos muchas veces, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el día que usted se arrepiente, Dios lo mira como si usted nunca, ¿qué dice? Hubiera pecado. Cuando yo me arrepiento, Dios hace borrón y cuenta nueva con mi vida. Se olvida de mi pecado y me ve limpio y puro como fue Jesús. Cuando yo me arrepiento, ¿cierto? Pero el problema es que me arrepiento y mañana vuelvo y peco, ¿no es cierto? Y echo a perder esa imagen de Cristo en mi vida. Pero ¿por qué vuelvo y peco? Hermano, ¿sabe por qué? Porque estoy luchando solo, porque de alguna manera yo he dejado de lado al Espíritu Santo, a quien no se puede dejar de lado nunca. Deje de lado lo que sea. Deje de lado lo que sea, hermano, lo que sea, déjelo de lado. Pero nunca deje al Espíritu Santo a un lado, porque entonces, hermano, usted será un ser humano común y corriente, llevado por el pecado por donde él quiere. Eso creo que lo tenemos claro, ¿verdad? Él tuvo deseos de pecar. Cristo tuvo deseos de pecar. ¿Qué dicen ustedes? Claro que tuvo deseos de pecar. En todos los sentidos tuvo deseos de pecar. Pero no lo hizo. No fue simplemente porque era Jesús, sino porque todo el tiempo estuvo protegido por el Espíritu Santo. Hermano, esa es ¿cómo decirlo? Ese es el secreto para vivir una vida, hermano, lejos de la práctica del pecado. La segunda intervención que el Espíritu Santo hace en la vida de Jesús fue en su bautismo. Vamos a mirar Mateo 3:15, por favor. Y ahí miramos que el Espíritu Santo, además de engendrarlo, hace una segunda intervención en la vida de Jesús, y es la llenura o el bautismo del Espíritu Santo sobre la vida de él. Hermano, esta enseñanza es para aquellos que están decididos a meter en su proyecto de vida ser parecidos a Jesús. Al que no le interesa, pues pienso que esto no tiene sentido. Pero yo los desafío a que lo hagamos. El bautismo de Jesús. Pero Jesús dijo, así debe hacerse. Juan no quería bautizarlo, ustedes conocen el texto, ¿no? Pero él insiste y dice, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó y lo bautizó. Sucedió en el río Jordán cuando Jesús tenía 30 años e iba a comenzar su ministerio. Versículo siguiente dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Hermano, no fue suficiente con haberlo engendrado, con haberle permitido la vida humana. No fue suficiente con eso. Debía bautizarlo, debía venir sobre él
algo parecido a lo que sucedió con los discípulos en el aposento alto. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Jesús les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en unos días el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, y vino sobre ellos. La palabra sobre dice: y descendió sobre él como una paloma, y sobre los discípulos descendió como fuego, como lenguas de fuego que se posaron sobre su cabeza. ¿Qué pasó con los discípulos en ese momento? Fueron transformados, y esos discípulos débiles, llenos de errores, se convirtieron en verdaderos siervos de Dios y comenzaron a mostrar la imagen de Cristo. Recuerden, el primer milagro que se dio por los apóstoles fue hecho después de la llenura del Espíritu Santo, la sanación del cojo, ¿lo recuerdan? Y la predicación del Evangelio. Pedro predica y se convierten 3,000 personas. O sea, eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Ahora, entonces, es claro, hermano, que Jesús necesitó esta segunda intervención. Luego el capítulo 4 de Mateo dice algo rápido. Vamos rápido porque necesito que lleguemos a la parte de nosotros. Esto es historia. Esto es historia. Pero necesitamos algo que nos confronte a nosotros. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara. ¿Quién? El diablo. Muy famoso el texto. Dice que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Y esto realmente es imposible humanamente hablando. Bueno, los que saben un poco de los desiertos, son lugares que no son aptos para estar, porque no hay agua. En el día el sol es calcinante, en la noche el frío es insoportable, y una persona es difícil que viva. Pero él vivió. ¿Por qué vivió? ¿Por qué vivió? El versículo 1, miren lo interesante de eso. Versículo 1 dice: ¿quién lo llevó? ¿Quién lo acompañó? ¿Quién fue con él? Bueno, ya lo habíamos leído. Dice: y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Miren, yo quiero que nos detengamos un momento acá. Para mí la vida es un desierto. ¿Ustedes no la miran así? Es un desierto. ¿Cómo era el desierto que atravesó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Era un desierto, ¿no es cierto? Y habían dificultades, dice, lleno de serpientes y escorpiones venenosos. Y ellos tenían que transitar por ese lugar. Hermano, si usted lo mira bien, la vida que hoy vivimos es una vida difícil de vivir. Se come bien, ¿no es cierto? Se viste bien. Pero estamos rodeados, hermano, de tanto peligro, tanto físico como espiritual. Hermano, y hay gente que vive en vidas secas, como si estuvieran viviendo en el mismo desierto. ¿Sabe una cosa? Si usted toma la vida que usted vive como un desierto, hermano, y usted no está acompañado del Espíritu Santo, déjeme decirle que vamos a morir en ese desierto. ¿Qué hubiera sido de Jesús si hubiera estado solo en ese lugar? ¿Lo hubiera logrado? No lo hubiera logrado. Hermano, ¿ve usted la importancia de que el Espíritu Santo nos acompañe todo el tiempo? No hay vida, no hay paz, no hay frescura, no hay seguridad, no hay libertad del temor de la muerte, a menos que estemos acompañados por el Espíritu Santo día y noche. Yo les decía, dejen lo que sea, dejen a un lado lo que sea, pero jamás dejen al Espíritu Santo, porque entonces, hermano, la vida de nosotros se va a convertir en una vida muy difícil de sobrellevar. Por eso el Espíritu Santo es amor. ¿Qué más es? Paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es lo que necesitamos para vivir y atravesar este desierto. Hermano, la gente no se aparta del Señor porque en el mundo hayan tentaciones, no se apartan del Señor porque el diablo sea un personaje malo. No. ¿Sabe por qué se aparta la gente del camino del Señor? ¿Sabe por qué se quedan tendidos en el desierto? Porque estamos transitándolo solos. Una persona con el Espíritu Santo nunca debería sentirse amargada, ni triste, ni sola, ni desamparada, jamás.
¿Ustedes qué dicen? ¿Sí será que puede? Hermano, pero habemos personas declarando todo el tiempo, es que estoy solo, es que estoy sola, es que a mí me da miedo que llegue la vejez y yo me quede solo, y comienzan a tratar de rodearse de compañía que no sirve para nada, al fin y al cabo. Mis hijos, no, mis hijos que me van a acompañar en la vejez. ¿Cuántos viejos no están abandonados? Y hay hijos por todos lados. ¿Les sirvieron? La pareja, ¿no es cierto? Es que yo me aguanto a este viejo, me aguanto a esta vieja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me da miedo la soledad. Hermano, ese viejo o esa vieja tarde o temprano se va a ir. Si no se la lleva otro, Dios quiere que se la lleva. Pero hermano, no hay seguridad. ¿O si hay seguridad? No hay seguridad. Hermano, pero hay una seguridad, ¿no es cierto?, en la que debemos aferrarnos, y es la seguridad del Espíritu Santo, porque Dios dijo, y Él estará con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el último día de su vida. Yo no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, yo soy el Consolador. Hermano, no se apoye en ningún ser humano, no se apoye en ningún ser humano. El peor error de nosotros es apoyarnos en los seres humanos, o apoyarnos en el dinero, o apoyarnos en la carrera, en lo que hemos logrado físicamente. Hermano, todo eso es vanidad, y eso en algún momento el viento se lo lleva. ¿Quién queda? Mira, a Él nadie se lo puede quitar. Qué bueno eso, ¿verdad? Porque Él alcanza para todos. No, Espíritu Santo, venga conmigo, y con Él no. No, Él alcanza para todos, porque Él mora en nosotros y vive en nosotros. Mi amado, si usted tiene puesta la confianza en las cosas materiales, déjeme decirle que tarde o temprano se va a hundir en la frustración y en la desilusión. Pero si usted ha puesto al Señor como su refugio, hermano, usted podrá vivir una vida tranquila, una vida feliz, una vida sin miedo. Eso es lo que dice Jeremías, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el que pone su confianza en el Señor. Bendito, bendito. Va a vivir bien. Va a vivir bien. Entonces, mis amados, vamos un poco más adelante y nos damos cuenta de que Jesús, hermano, tuvo esos deseos de pecar, pero algo lo detuvo. ¿Qué dice Romanos 8:2? Romanos 8:2, eso es para nosotros, ¿no? Jesús ya no estaba ahí, Jesús ya estaba en el cielo cuando Pablo dijo eso. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, a Cristo, el poder del Espíritu que da vida, los ha librado del poder del pecado que lleva ¿a dónde? A la muerte. Mire, hay dos poderes en nosotros, ¿no? La naturaleza humana siempre nos va a querer empujar ¿a dónde? Al pecado. Es un poder, es una fuerza que no se puede desconocer, pero a la par, los que han creído en Cristo tienen otra fuerza, y es la fuerza del Espíritu, que es la única fuerza capaz de hacerle frente a los deseos de la carne. Hermano, hay gente que está equivocada, está tomando los remedios equivocados. 40 días de ayuno para debilitar la carne. El ayuno no debilita la carne. Si Jesús no hubiera estado acompañado por el Espíritu Santo, sus 40 días de ayuno no le hubieran servido para nada, ¿no? Ahora, no le estoy diciendo que no ayune, pero hágalo con el propósito correcto, ¿no? Oración para debilitar la carne, que el pastor me unja, que ponga sus manos sobre mí para ser, hermano, la lucha contra el pecado solamente la puede librar el Espíritu Santo, nadie más. Y qué bueno, ¿verdad? No depender de nadie más, sino del Espíritu Santo en esta lucha. Porque si yo dependiera de mi líder, o si usted depende del pastor, hermano, estaríamos mal. Pero esa lucha, y el Espíritu Santo es el único que puede enfrentar los deseos de la carne. Y no solamente enfrentarlos, sino que es hacerlos morir. Él los hace morir. Él los hace morir. Entonces,
Quiero que leamos 1 Corintios 10:13, porque ahí habla de las tentaciones, ¿no? Habla de las, es que la tentación fue tan dura, ¿no? Y la gente cuando comete esos errores vienen, o sea, y se confiesan, ¿no? Y pastores, que si usted hubiera visto, ¿no? Es que si usted hubiera visto, eso fue duro, y por eso caí, ¿sí? Bueno, sí, yo que tengo que ver en eso, ¿no? Yo no estoy llamado a darle fuerza a nadie. Estoy llamado es a guiar a quien les da la fuerza, a que conozcan quién es el que les da la fuerza. Mire, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Todo el mundo atraviesa tentaciones. Y Dios es fiel, oiga bien, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Ahora, aquí deja sin piso las excusas. De que, es que esa tentación fue muy fuerte, es que yo no lo pude soportar. Eso queda sin fundamento. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan, ¿qué? Resistir. El Espíritu Santo es el que nos dice, no se meta por ahí, no, hágale por acá, para que pueda, y nos fortalece para que podamos resistir. Por eso yo le digo una cosa, mi hermano, una persona que está dirigida por el Espíritu Santo debe aprender a hacerle caso al Espíritu Santo. ¿Cuántos errores nos hubiéramos evitado, hermano? ¿Cuántos dolores nos hubiéramos evitado si solamente le hubiéramos hecho caso al Espíritu Santo? ¿No le ha pasado que usted tiene que tomar una decisión y por acá adentro como que algo le dice que no? Algo le dice que no, pero usted que insiste y se mete por ahí. Ese algo que le dice que no es la conciencia solamente. Es el Espíritu Santo diciéndole, no lo haga. ¿Por qué? Porque va rumbo ¿a qué? Al abismo. Va rumbo al abismo. Hágale caso al Espíritu Santo. Es más, no me haga caso ni a mí siquiera, porque yo no sé si estoy aconsejando bien o no. No, pastor, aconséjeme. Pero si usted tiene un consejero mejor que yo, y él ya le está hablando, seguro que ya le está hablando, entonces hágale caso. En un viaje, en un trabajo, en un negocio, en el matrimonio. ¿Cuántos dolores, no? Si le hubiéramos hecho caso al Espíritu Santo cuando nos decía, ese no, esa no. ¿Cuántos dolores nos hubiéramos evitado? Hermano, y para eso está Él, para guiarnos, y cuando Él venga nos guiará a toda la verdad, a todo lo correcto. Entonces, mis amados, vamos a mirar ahora sí el proceso con nosotros. Eso fue lo de Jesús, ¿no? Con nosotros. Entonces, ese mismo proceso se aplica a nuestras vidas como cristianos. El mismo proceso. ¿Cuál proceso? Primero, nosotros no nacimos por un milagro del Espíritu Santo. Todos somos resultado de la unión de un hombre y una mujer, el papá y la mamá. Todos tenemos un papá y una mamá. Ellos nos permitieron la vida. Hasta allí hay una diferencia entre Cristo y nosotros. Bueno, si usted quiere pelear por una diferencia, entonces, no, es que yo fui engendrado por mi papá y por mi mamá, entonces Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Hasta ahí hay una diferencia. Hermano, pero cuando creemos y aceptamos a Cristo, nacimos otra vez, ya no de la acción humana, sino por el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en Juan capítulo 3. Quiero que leamos con atención este pasaje, porque esto es aplicable a nuestras vidas. Dice Juan capítulo 3, versículo 1, Jesús habla con Nicodemo. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo era un hombre que tenía un padre y una madre y quería entrar al reino de los cielos. ¿Qué le dice Jesús? Tienes que nacer otra vez. Y mire la reacción de Nicodemo. Dice, ¿qué quieres decir? Le dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Era un maestro de la ley, pero ignoraba uno de los requisitos más importantes para entrar al reino de Dios, que era el nuevo nacimiento.
hay que nacer de nuevo. Ya no es suficiente con haber nacido del papá y de la mamá. Ahora hay que nacer del Espíritu. Y dice el versículo 5, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de Espíritu. Y el 6 dice, es importante, el ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace ¿de quién? Del Espíritu. Hermano, ¿quién es una persona espiritual? O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque ese término espiritual es mal interpretado. ¿A quién le llaman espirituales hoy en día? ¿A quién se le conoce como espiritual? Bueno, al que ayuna mucho, al que ora mucho, al que no sale de la iglesia, al que anda con una Biblia grande debajo del brazo, ¿no es cierto? Al que se viste y anda arrastrando los flecos. A eso se le llama, ¿qué espiritual? ¿No es cierto? Hermano, no, eso no. Mire, a usted no lo hace espiritual la iglesia donde usted va, no lo hace espiritual el pastor que le ministra, no lo hace espiritual, hermano, las disciplinas cristianas que usted practique, no lo hacen espiritual. ¿Quién lo hace espiritual a usted? El Espíritu Santo. Yo soy espiritual porque el Espíritu Santo controla mi vida. De lo contrario, soy un cristiano, pero soy un cristiano ¿qué? Carnal. ¿Qué significa ser un cristiano carnal? Es un cristiano sí, pero dominado por la carne. Y cuando nos dejamos dominar por la carne, ¿a dónde vamos? Pues a hacer de todo. A los deseos que hay. Entonces, hermano, somos espirituales, no porque un día no hicimos una lección de fe y levantamos la mano. No somos espirituales por eso. Somos creyentes, somos miembros de una comunidad, pero para ser espirituales hay que permitirle al Espíritu Santo controlar nuestra vida. Hermano, una persona espiritual es la persona que se parece a Cristo. No le busque por otro lado. Puede tener mucho conocimiento, puede tener muchos títulos, pero si no se parece a Cristo en su amor, en su humildad, en su paz, hermano, no es una persona espiritual. No tiene al Espíritu Santo controlando su vida. Bueno, entonces, aquí está claro, ¿no? Aquí Jesús le habla a un hombre adulto que quiere saber cómo entrar en el reino de Dios. La respuesta es clara y concreta. Hay que nacer de nuevo. Y él dice, otro nacimiento. ¿Cómo así si yo ya estoy viejo? Ahora, ¿cómo me meto de nuevo en el vientre de mi madre y vuelvo a nacer? Eso es imposible humanamente. Ahora Jesús pasa a explicarle que no es un nacimiento físico, sino un nacimiento que es producido por el Espíritu Santo, es espiritual. Bueno, hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Todo es claro. Ahora sí. Mire, ahí es donde el creyente puede nivelarse con la condición de Cristo. Escúcheme en esto, por favor. Si usted está pensando que usted no puede ser como Cristo porque usted es hijo de papá y mamá, este concepto nos nivela con la condición de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos nuestra naturaleza humana de papá y mamá, pero además recibimos la naturaleza espiritual cuando nos convertimos a Cristo. Entonces, ¿qué tiene usted y qué tengo yo si he recibido a Cristo de verdad? ¿Qué tengo? Tengo la naturaleza humana, pero también tengo la naturaleza divina, así como la tuvo Cristo en el momento de su nacimiento. ¿Estamos en desventaja? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Qué es lo que nos hace estar en desventaja con Cristo? ¿Por qué Él no pecó y nosotros seguimos pecando? ¿Por qué? Hermano, no es el que no tengamos las dos naturalezas. ¿Sabe qué es? Es que el Espíritu Santo no ha sido implantado en nuestras vidas como tiene que ser. Eso es todo. Eso es todo. Y si alguien se ha preguntado por qué yo no puedo dejar esto, por qué esto me domina, por qué yo quiero pero no puedo, hermano, porque está luchando solo. Hay personas que vamos cayendo, como dice la canción, tropezando una y otra vez con la misma piedra. ¿Cierto que sí? Y cuando tropezamos es como el borracho, ¿no es cierto? Que va y se emborracha y le pasa de todo, y cuando no tiene ese guayabo duro dice, esta es la última vez que tomo, nunca más vuelvo a tomar, y a los 8 días ahí está de nuevo, hermano, porque está luchando solo, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos cosas que deben ser quitadas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra forma de demostrar el amor, de nuestra humildad, de nuestra paz, de nuestra tranquilidad. Hermano, hoy estamos tranquilos, mañana no. El Espíritu Santo no nos visita, hermano, por tiempos. El Espíritu Santo vino para quedarse a vivir en nosotros. Y cuando Él vive en nosotros, todo el tiempo tenemos que tener lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Pero hay que tenerlo, ¿sí? Hay que tenerlo. Hermano, qué bueno que Dios nos revele esto, ¿verdad? Porque esta es la respuesta. Y usted hoy, 21 de julio del 2024, esto va a quedar registrado en la memoria de Dios también. Cuando usted esté delante de Dios, un día, delante de Dios, que Dios no permita, queriendo entrar en el reino de los cielos, pero recibiendo una negativa, ¿no? Recibiendo una negativa, tal vez diciendo, Señor, pero es que yo fui débil, Señor, pero es que yo no pude, Señor, yo quería, pero no pude. ¿Sabe qué va a decirle Dios? ¿Recuerdas esa fecha donde te dijeron que tenías alguien en quien apoyarte, pero nunca te apoyaste en Él? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esa es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Entonces estamos en la misma condición de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 18. Un texto muy conocido que habla de que somos nuevas criaturas. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. ¿Cuándo comienza la vida nueva? Cuando uno acepta a Cristo. Pero déjenme decirle una cosa. O sea, mire que hay algo interesante, y es que cuando Jesús nace, o sea, se conoce la historia de su concepción, pero se desaparece, ¿no es cierto? La imagen de Jesús se desaparece durante 30 años. Solamente a los 12 años hay una referencia, bueno, sí hay una referencia, creo que a los 2 años, donde Jesús es perseguido por Herodes, pero luego se desaparece, y solamente hay una referencia a los 12 años, ¿no? Cuando Él estuvo dialogando con los maestros de la ley, y de los 12 a los 30 no hay referencia, no hay referencia. Ahora, y ya el énfasis de su ministerio se hace a partir de los 30 años. A partir de los 30 años. Entonces nos damos cuenta nosotros de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero durante ese tiempo Él vivió como un ser normal. Cuando es bautizado por el Espíritu Santo, es cuando Él comienza a demostrar el poder en su vida. Milagros, señales, la predicación del Evangelio y al final el sacrificio de su muerte. Es ahí. Entonces, mire, hermano, yo le quiero decir una cosa. No es suficiente con que usted se haya convertido a Cristo. No es suficiente con que usted haya aceptado a Cristo y haya sido concebido por el Espíritu Santo. No es suficiente. Hermano, hay un problema que yo puedo determinar, y es que el fracaso, la mediocridad del cristiano que no puede salir de su rutina de pecado, se debe a que sí ha recibido a Cristo, porque no podemos negarlo, y ha sido concebido por el Espíritu Santo, pero no ha tenido esa segunda intervención del Espíritu Santo, que es que la llenura del Espíritu Santo. Y mientras una persona así haya nacido de nuevo, porque creyó de verdad, pero hasta que no tenga la llenura del Espíritu Santo, va a ser un cristiano fracasado. Va a ser un cristiano fracasado, hermano, y todo ese tiempo va a estar corriendo un grave riesgo. Los niños nacen, ¿cierto? No, ya nació este niño, ¿verdad? Ya nació, el niño ya lo dieron a luz y está sanito, no necesita nada más, ¿cierto? ¿No necesita nada más? Claro que necesita. Necesita cuidado, necesita alimento para que crezca, ¿no es cierto? Para que se fortalezca hasta que llegue a la madurez y se pueda defender solo. Hermano, igual con el creyente, usted nació de nuevo, pero necesita el Espíritu Santo para que se convierta en su ayudador, en su tutor, en el que lo guía, en el que lo alimenta, en el que lo sostiene. No es el pastor de la iglesia, no es el líder del grupo.
No es la religión a la que usted pertenezca. Es el Espíritu Santo el que lo va a alimentar, el que lo va a fortalecer y el que lo va a sostener de pie hasta que usted sea una persona madura y dando fruto. Eso es lo que yo entiendo. Hermano, creo que un gran porcentaje de creyentes aún hemos dado el primer paso, ¿no? Que es el nacimiento, pero ahí estamos. Necesitamos, hermano, dar ese salto a un segundo nivel, que es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso lo tenemos que lograr. Mis amados, con esto creo que es suficiente para que nosotros podamos entender que es un desafío muy grande el que tenemos, hermano. Pero qué bueno, ¿no es cierto?, las personas que les gusta aceptar retos, ¿no? Ahorita están de moda los retos, ¿no?, por las redes sociales. Se han oído hablar de esos retos, ¿no? Y los muchachos están en eso, que el reto, yo no sé qué. Y hay algunos que han perdido la vida en esos retos, ¿sí? Han perdido la vida. Ahora, hermano, este reto no es para perder la vida. Este reto es para ganar la vida. Así que acéptelo y hágase a la idea de que usted está llamado a parecerse a Cristo. Hágase a la idea. Y cuando usted vaya por la calle, así de sencillo, diga: ¿será que estoy caminando como Cristo? Cuando usted tenga un problema con alguien, que le levante la mano, que le den la mejilla derecha. Entonces usted tiene que preguntarse: ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Cuando alguien lo persiga, cuando alguien lo maldiga, usted debe preguntarse: ¿qué haría Cristo? Hermano, porque tenemos la información, ¿sí o no? ¿Qué dice Cristo? Al que te quite la túnica, al que te quite la capa, entrégale también la túnica. Al que te obligue a llevar una carga por 1 kilómetro, acompáñelo 2. Al que te pida, dale y no le rehuses. Ama a tus enemigos, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, nunca hemos dicho que este reto sea fácil. Hermano, solo ni lo intente. ¿Para qué lo intenta? Porque yo de una vez le digo que va a ser un fracaso. Pero si se acompaña del Espíritu Santo, lo vamos a lograr. Amén. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Y una cosa importante, hermano, en estos días vamos a aprender algo: cómo ser llenos del Espíritu Santo, porque también hay unas pautas para seguir. Cómo poder ser llenos y permanecer llenos del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Gracias por escuchar esta palabra. Yo sé que yo le oro a Dios toda la semana. Desde hoy comienzo a orarle: Señor, dame una palabra, dame una palabra. Y yo le oro al Señor y le digo: Señor, mueva. Qué bueno, gracias, hermana, porque es importante. ¿Sabe qué decía Pablo? De acuerdo a lo que dice la hermana: oren por mí, decía Pablo, ¿no? Para que me sea dada palabra con denuedo que yo pueda hablar. Y es importante que ustedes oren, hermano, para que el que está cocinando el alimento lo cocine bien y no les vaya a hacer daño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo cocinar una porción y dársela a ustedes el día que vengan, pero ¿qué tal que la cocine mal? Que le eche un ingrediente venenoso. Ustedes se lo van a tomar, hermano, y les va a perjudicar. Yo le oro: Señor, yo no quiero perjudicar a tu iglesia, yo quiero bendecirlos, porque tu palabra es vida, tu palabra es vida, es salud. Oren, ayúdenos a orar, porque necesitamos, hermano, empezar a alimentarnos mejor para poder crecer, madurar y dar fruto. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este día precioso, Señor. Porque tú creaste este día, Señor amado, y en este día tú decidiste, Señor, que nos bendecirías a través de esta palabra, Señor amado. Padre, qué hermoso es saber, Señor, que tú no nos dejaste solos en este desierto de la vida. Que tú decidiste, Señor, que vendrías en la persona de tu Espíritu Santo para acompañarnos cada día, cada noche. En el momento más difícil, tú ibas a estar con nosotros. Señor, somos conscientes de que te necesitamos y que sin ti no podemos dar un solo paso. Que sin ti, Señor, quedaríamos tendidos en el desierto, como sucedió con el pueblo de Israel. Señor, gracias por esa bendición que irá con nosotros al salir de este lugar.
que irá con cada uno sin importar la dirección que tomen, sin importar el lugar a donde vayan, cerca, lejos. Tú irás con ellos porque tu palabra nos dice que tu Espíritu Santo no podemos huir de Él en ningún lado. No importa la situación que vayan a enfrentar. La situación más dura no es difícil para ti, Espíritu Santo. Tú puedes dar consuelo y fortaleza aún en el momento más duro de la vida. Gracias por ir con nosotros. Te amamos, Espíritu Santo, y te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.